Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Otra emisión más de Grandes Maestros acá con mi compañero, el doctor Luis Japas. Y hoy tenemos como motivo del programa del día de hoy al doctor Francisco Muñiz. Francisco Javier Muñiz. Francisco Javier Javier Muñiz. Elegido Tomás de la Concepción Muñiz. Tomás de la Concepción. ¿Podés explicar por qué era Tomás de la Concepción? Porque hay todo un... Bueno, Francisco Javier por San Francisco Javier, el jesuita. Sí, jesuita. Tomás porque nació un 21 de diciembre, el día de Santo Tomás. Sí. Y Concepción, Concepción es un nombre de mujer, pero en esa época estaba muy arraigado el tema de la Inmaculada Concepción. Ellos eran muy creyentes, los padres, y por eso le pusieron además ese nombre. Muy bien. Para nosotros, Francisco Muñiz, o sea, Francisco Javier. Exactamente. Bien, podemos arrancar con su infancia. Sí, empecemos diciendo que Francisco Javier Muñiz no nació en Argentina. Nació en el Virreinato del Río de la Plata. Tiene razón, pues nació en el 95. Es 1795. Muy bien, muy buen dato. Primer dato. Es un criollo. Era un criollo, exactamente. Hijo de inmigrantes y nació en Buenos Aires, de familia económicamente bien, en buena posición, en lo que en aquella época se conocía como Pagos de la Costa o Pagos del Monte Grande, que no es el Monte Grande que conocemos en Esteban Echeverría, sino que es en la zona de San Isidro Labrador. Yo pensé que era Monte Grande, no, la zona. De hecho, en 1795 no existía Monte Grande, ni siquiera existía el partido de Esteban Echeverría. Toda esa zona aún pertenecía al municipio de Lomas de Zamora. Es una confusión bastante común de encontrar en Internet. Cuando uno busca dónde nació, dice Monte Grande, sin aclarar que era a pocas cuadras de la Catedral de San Isidro Labrador. Muy bien. Para mejorar su educación, la familia se muda a la ciudad de Buenos Aires. Él estudia en el entonces conocido Colegio de San Carlos, a cargo de los padres franciscanos. Recordemos que el Colegio de San Carlos había sido el Colegio de San Ignacio de los jesuitas, que cuando son expulsados queda a cargo de los franciscanos, y que posteriormente conoceremos con el nombre de Colegio Nacional de Buenos Aires. Nacional de Buenos Aires, sí señor. A los 12 años de edad, 1807... 12 años. 12 años de edad, se alista como voluntario en el regimiento de... ayúdame. Al cuerpo de andaluces. De andaluces, exactamente. Se llamaba Tercio de Andaluces, porque tercio se le conocía a los batallones de voluntarios. Como los padres tenían ese origen... Los famosos tercios españoles. Tercios españoles, tal cual, que eran voluntarios, un batallón de voluntarios, para participar de la defensa de Buenos Aires. Que se identificaban por la zona de pertenencia en la madre patria. Exactamente. Por eso se llamaba Cuerpo de Andaluz, estaba el Cuerpo de Gallego, estaba... Seguíamos siendo Virreinato del Río de la Plata. Sí. Y se alista. En la defensa de Buenos Aires había ocurrido un año antes, en 1806, la conquista por parte de la primera invasión inglesa por parte de Beresford, la reconquista, y un año después el almirante Whitelock intenta tomar nuevamente la ciudad de Buenos Aires, pero la población resiste, y en la zona del Miserere ocurre una batalla donde él participa y es herido. Es su primera participación. Esto es por el año 1807. Por ahí. Así es, exactamente. Bueno... ¿Dónde lo hirieron? Porque teníamos una diferencia. Sí, vos decías en una pierna, y yo había leído en un glúteo. Claro, bueno, si tomamos anatómicamente desde el glúteo para abajo, se interpreta como miembro inferior, así que en aquella época dijeron pierna. Muy bien. Para no, seguramente, detallar dónde había sido la herida. ¿Tuvo alguna participación, por lo que uno ha leído, ¿no? Él tomó partido en algún momento por alguna fracción política. 1810. Bueno, justamente termina su participación como voluntario, sigue estudiando y allá por 1810-12, cuando viene la Revolución de Mayo, él adhiere con las ideas
liberales, no libertarias, perdón, liberales Liberales, por de favor. las conformada por la Sociedad Patriótica Literaria, donde estaba el hermano de Mariano Moreno, Manuel Moreno, exactamente. Manuel Moreno. Y participa activamente en esa sociedad literaria. 2 años después, por consejo de un sacerdote amigo de la familia, ingresa a estudiar medicina, en lo que se conocía con el nombre de Instituto Médico Militar, que había sido creado por el protomedicato del Río de la Plata, dentro del cual se destacó, y de quien vamos a hablar más adelante, Cosme Argerich. La idea de este Instituto Médico Militar era la de formar médicos cirujanos que pudieran asistir a los regimientos que iban a estar, obviamente, en combate frente médicos militares contra las tropas realistas que venían a reconquistar el virreinato independizado o revolucionado. En 1820, eso fue en 1814, en 1820 muere Cosme Argerich, y es ahí donde Rivadavia decide desarmar el Instituto Médico Militar y ponerlo como dependencia de la Universidad de Buenos Aires, que le había creado, el departamento como médico. Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y es así que él se recibe con el título de médico cirujano en la Universidad de Buenos Aires un año después, en 1822. Sí, hasta ahí uno le va siguiendo muy bien a nuestro amigo. Después, ¿qué pasó con él? Bueno, tuvo un nombramiento y lo mandaron lo que hicieron, a un lado que no fue, ¿no? Claro, él era médico militar. Sí. Le habían enviado o habían indicado que fuera a Carmen de Patagones. Y él, por la distancia, por varias razones, se niega o elabora alguna excusa como para no ir, y sí acepta el nombramiento en un regimiento de coraceros en Chascomús, donde había estado instalado el fuerte de Chascomús, que había sido puesto en funcionamiento por un militar de los blandengues, del ejército de blandengues, que se llamaba Pedro Escribano. Por eso muchas veces cuando uno va viajando a Mar del Plata, ve la localidad de Escribano. Exactamente, y ve un cartel que dice Escribano. No es que haya un escribano ahí para hacer trámites de urgencia, sino que es en recuerdo, en homenaje a Pedro Escribano. Ahí se hace amigo de un importante militar argentino y famoso. Exactamente, Juan Lavalle. Muy amigo de Lavalle. Y en ese lugar él lleva adelante una muy buena gestión como médico militar, porque organiza la medicina, la salud militar en el lugar, en el regimiento, al punto que además, dentro de esa organización, forma las primeras carretas cubiertas que funcionaron como las primeras ambulancias para transportar a los heridos en las... Cada vez organiza ahí como un hospital de campaña, ¿no? Así es. Con los móviles para trasladarlo a los heridos. Una especie de SAME en ese momento... Digamos que sí. Al campo de batalla, Digamos que sí. Ahí está poco tiempo, pero en ese poco tiempo que está, él desarrolla una actividad paralela de médico militar, que es la investigación de la naturaleza. Y es así como hace estudios del terreno, hace estudios geológicos de cómo estaban conformados los terrenos de la provincia de Buenos Aires en ese lugar, una zona de muchas lagunas, y también logra los primeros descubrimientos de restos fósiles. Los primeros descubrimientos de restos fósiles prehistóricos sepultados en esa zona de bañados. Claro, él no se consideraba un científico, más bien era una persona que lo hacía... Un hobby, un aficionado. Un aficionado. Recoge innumerable cantidad de restos, los anota, describe muy prolijamente cada uno de ellos, y justamente como era un aficionado y considera que lo que él descubre no tiene demasiado valor, casi los mismos descubrimientos que él hace 3 años después, un francés que había estado en el Río de la Plata publica esos hallazgos que son prácticamente los mismos que había hecho Francisco Muñiz en la zona de Chascomús. Alcides d'Aubigny. Exacto. d'Aubigny.
Exactamente. Sin quitarle el valor No, al sin investigador. quitarle el valor al francés, pero él, como él pensó que lo hacía, que era aficionado, no le había dado la importancia y esos descubrimientos los había hecho él. Sí, sí, sí. Exactamente. Y están perfectamente descritos y consta la fecha en que Ahora hace los contame, hay hallazgos. una anécdota ahí con respecto a su primera colección. ¿Qué pasó con su primera colección y recolección de huesos? Dicen las malas lenguas que alguien, un alto, un importante militar en su momento, cuéntela. Cuéntela porque a la gente le interesa saber. Porque es Bueno, una mezcla de intruso lo nuestro también, ¿no? no, sí, sí. ¿Qué Pero, fue lo que pasó? digamos, estamos hablando de una época tan lejana Sí, para sí. nuestra historia que también hay polémicas al respecto. De hecho, gran parte de todos esos descubrimientos o hallazgos que él hace estando en Chascomús durante esos pocos años, él los dona en 1841 a Rosas, a Juan Manuel de Rosas. Exactamente. Juan Manuel de Rosas, ocupado en otros temas de la política y de las guerras intestinas, no le da demasiado valor a esas 11 cajas de restos fósiles que él recibe como donación y se las entrega a un almirante francés, Dupotet, como muestra de buena voluntad, de amistad, gesto diplomático. Y esto por los antirrosistas fue muy criticado, esto de que no le diera mayor importancia y se los entregara a un almirante francés. Pero el almirante francés sí reconoció el valor que tenían y los envió a Francia. Y todos esos restos hoy existen y están en exposición en París gracias a que Rosas entregó a este almirante francés todos estos hallazgos paleontológicos que había hecho Muñiz durante su estadía en Chascomús. Sí, podemos decir que lo hizo como un gesto de distensión, la entrega, ¿no? En algunas crónicas figura como un gesto de distensión con Francia, digamos, por eso le entrega. Aparte de Francia era como el país que iba en el avance de los estudios de los fósiles y de la paleontología. Sí, En ese sí, y momento además era la avanzada. acordemos que eh, él nunca se sintió un paleontólogo, sí hizo investigaciones paleontológicas y que además de esa donación que le hace a Rosas, también le hizo donaciones a Charles Darwin y también hizo donaciones al Instituto de Ciencias de De Estocolmo, Estocolmo. lo que le valió a él el nombramiento de una orden de honor de Vasa que le dio el gobierno de Estocolmo por los aportes científicos. Ya que estamos y nombraste a Darwin, contanos un poco cómo es la relación que se da en algún momento con Darwin. Él nunca lo conoció personalmente a Darwin, pero sí era un gran lector. A pesar de que Darwin había estado por los pagos de él en Luján Sí, y habían estado muy cerca. pero no lo conoció. Sí se Mirá, carteaban, tenían una amistad epistolar. epistolar. Por supuesto, se respetaban mutuamente. Muñiz lo admiraba a Darwin por la teoría de la evolución de las especies. Y de hecho, algunas de los descubrimientos que hace Muñiz, tal vez el más importante que él lleva adelante, es el Smilodon bonaerensis, que es el tigre dientes de sable, único en su especie en esta zona, pero además le da para la teoría de la evolución de las especies la descripción de lo que se conocía acá como la vaca ñata, que era una vaca que no tenía trompa procidente, como la conocemos normalmente, con la nariz que sale más adelante que la mandíbula, sino que era algo así como la trompa de un bulldog, chata. Y eso, Muñiz mismo dice que le permitía a la vaca poder alimentarse de las raíces más cortas, de los brotes más cortos de los pastos, cosa que la vaca común por la trompa no llegaba a morder. Y eso le había permitido subsistir con respecto a otras especies. Y Darwin toma ese dato y lo incluye a la vaca ñata como una de las especies que se adaptan a la evolución gracias a esa característica que le permitía alimentarse donde otras bovinos no podían. Interesante, pero después sigue esa comunicación, ¿no? Epistolar. Sí, vos sabés que en algún momento él vuelve a Buenos Aires
todavía estaba Bernardino Rivadavia como jefe de gobierno, y él pide que hacerse cargo de la cátedra de partos y medicina legal. Sí. Y en los últimos meses de su gobierno, Bernardino Rivadavia le da el cargo en la Universidad de Buenos Aires. Luego Dorrego se lo retira porque Muñiz no había hecho el doctorado, nunca había presentado su tesis de doctorado. Muchos años después, él hace su tesis de doctorado sobre la fiebre escarlatina. Y por la amistad le envía una copia a Charles Darwin de su trabajo. Y él la lee y la encuentra tan bien detallada en la monografía que la presenta en la Sociedad Científica de Londres. Sí, yo eso lo había... En realidad ahí hubo un problema también con la designación. Yo lo había leído de esa manera. Rivadavia firma, y cuando Rivadavia firma, cuando él se da cuenta que le tiene que firmar, le firma los últimos días de su mandato. Así es. Con lo cual, cuando Dorrego asume, todo lo que había firmado es como que queda congelado, y ahí es donde nuestro amigo, sí. El doctor Muñiz, pasa como al ostracismo y no sale su nombramiento. Y después le ponen como excusa que no era doctor en medicina. Claro, no era una excusa, en realidad era un argumento de peso. Era un argumento de peso, una limitación, y por eso él medio se deprime y decide irse de Buenos Aires. Se va ahí a vivir a Luján. A Villa Luján, exactamente. Exactamente, sí, durante 20 años. 20 años. Pero no es casual la elección de Luján. ¿Por qué? ¿Vos decís que estuvo premeditada? Sí. Él consigue un cargo de médico de la policía para ejercer durante 20 años, con funciones de control sanitario, no solamente de las personas, sino también de los animales, y control del ejercicio profesional, combatiendo el curanderismo y a las matronas. Bueno, ¿Por qué? Justamente él no quería hacer la cátedra, ¿no era parto? Exactamente. Posteriormente, cuando hace el doctorado, se lo nombra de cargo de profesor titular en partos y enfermedades de mujeres y de niños. Pero digo esto, él, muy interesado en continuar con estos hallazgos paleontológicos, elige Luján porque tenía noticias de que en la zona del río Luján y del río Carcarañá había muchos restos fósiles, y entonces con esa excusa va a esa zona y hace toda una nueva descripción de nuevos hallazgos. Y además, ahí, para mí, se realiza el principal descubrimiento de Muñiz. Como te decía antes, era muy lector de varios autores, entre ellos Edward Jenner, el descubridor de la vacuna contra la viruela, en 1795. Claro, hasta ese momento, en el Río de la Plata, la vacuna venía importada de Londres. Pero con toda esta suerte de las guerras y de los bloqueos anglosajones, no llegaba la vacuna. A veces venía de contrabando desde Brasil. Y él encuentra vacas que tienen el cowpox, la enfermedad de la viruela autóctona, y decide tomar muestras de las ubres donde tenían las costras e inoculárselas a su propia hija. Y logra inmunizarla contra la viruela. Es lo que él llama la viruela indígena, porque era una cepa de viruela vacuna autóctona, no tenía nada que ver con la inglesa. Y gracias a ese descubrimiento, el Río de la Plata no necesitó más de la viruela europea, de la vacuna europea. Yo te voy a pedir ahora, ¿hasta qué punto se jugó por eso él? ¿Hasta qué punto se jugó? Pero vamos a hacer una cosa, no me lo cuentes ahora. Bueno. Vamos a ir a una pequeña pausa, que se preparen un mate, un tecito, algo para tomar. Volvemos y seguimos con hasta dónde llegó Muñiz por el bien de los demás. Muy bien. Hasta dónde llegó su sacrificio. Ya volvemos. FEmédica, medicina hecha por médicos. Cartilla con libre elección de profesionales.
los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento, cobertura odontológica en urgencias y tratamientos, internación, cirugías y terapia intensiva, urgencias clínicas y psiquiátricas, atención domiciliaria, descuentos del 40, 70 y hasta el 100% en medicaciones según el requerimiento. Contamos con nuestros propios consultorios y todas las especialidades requeridas. 0800 333 3308. AMUMAP, la mutual de los médicos de la actividad privada. Una mutual abierta a toda la comunidad que ofrece ayudas económicas, descuentos en turismo, proveeduría, beneficios en seguros y mucho más. Acércate y conocenos ingresando en www.mutualamumap.org.ar o telefónicamente al 011 4381 3109 o por WhatsApp al 011 5943 0348. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram @amumapmutual o por Facebook @amumap. Asociate a nuestra mutual. Osmédica, la obra social de los médicos. ¿Estás buscando una obra social que realmente entienda tus necesidades? Te invitamos a ser parte de Osmédica. Delegaciones en todo el país. Amplia cartilla médica. Centros médicos propios con tecnología de vanguardia y gestionados por médicos de trayectoria. Siempre cerca tuyo porque tu salud es nuestra prioridad. Sumate hoy mismo. Visita nuestra página web para más información. Encontranos en redes sociales como @osmédicaoficial. Afiliate y experimenta un servicio diseñado para tu bienestar. Bien, volvemos de la pausa con el doctor Luis Japas, mi compañero. Y ¿nos podés mostrar hasta dónde llega el sacrificio de Muñiz? Bueno, sí, justamente cuando comienza la necesidad por el bloqueo anglosajón del Río de la Plata, no llegaba vacuna, él desde Luján se viene con la hija, a que había inmunizado, para traer las lesiones de viruela para inmunizar a los demás. En ese viaje, su hija, Francisca, bueno, en realidad no sé si es Francisca o Carmen, una de las dos, porque no está escrito cuál de las dos. Él tuvo 7 hijos, 2 mujeres y el resto varones. Pierde la vida, muere, habiendo traído la posibilidad de inmunizar a la gente acá en la ciudad de Buenos Aires. Muere por otra infección, no por viruela, obviamente, de la que estaba inmunizada. Estamos hablando de una época donde obviamente no existían las terapias antimicrobianas. Pero ¿hasta dónde llegó, no? Porque traer a una hija recién nacida para inocular la vacuna, la verdad que el tipo sí. Jugó bastante, sí, jugó sí, fuerte. Sí, sí. Pero, mirá, es importante lo que decís, porque durante esos 20 años que estuvo en Luján, llegó a vacunar hasta 800 niños por año contra la viruela. Una enfermedad de alta mortalidad, y los que no se morían quedaban con secuelas estéticas muy importantes porque las lesiones tegumentarias eran irreversibles. Bueno. Y él abona la tesis que por lo menos siempre planteo, ¿no? Él presenta su tesis doctoral con 50 años o unos mangos más. Sí, en 1845 finalmente él presenta esta tesis sobre la fiebre escarlatina, adeudada, era una materia pendiente, y pocos años después, entonces sí, consigue que lo designen profesor titular en la Universidad de Buenos Aires de partos, enfermedades de mujeres y niños. Ahora vos vas a coincidir conmigo. Con 50 años de edad en ese momento era un hombre grande. Era un hombre grande. En la relación que tenemos. O sea, cuando nosotros planteamos muchas veces que no hay un límite de edad para ponerse, para lograr objetivos, sí. Creo que Muñiz es otra clara demostración que eso es así. Sí, sí. ¿Sí? Presentó una tesis a los 50 años que ya era una persona grande. Así es. En ese momento, pensemos. Y no se quedó ahí porque a cargo de la cátedra, 5 años después, es designado presidente de la Universidad de Buenos Aires, lo que hoy sería decano. El decano de la Facultad de Medicina.
paralelamente a su vida como médico militar y como paleontólogo, reconocido mundialmente por los hallazgos que hizo, él sigue siendo médico militar. Y es así que participa sucesivamente de algunas batallas, de estas lamentables batallas intestinas que durante muchos años sufrimos en nuestro país. Participa en la batalla de Cepeda, era amigo personal de Bartolomé Mitre, ahí lamentablemente pierde la batalla y además es herido gravemente y cae prisionero. Pero él en ese momento atendía a ambos bandos. Como siempre, como médico militar, él no diferenciaba heridos de ninguna parte. Y eso es lo que le vale a él que finalmente lo liberaran después de la batalla, porque, digamos... le reconocieron que había atendido a la gente de Urquiza, era, si mal no me equivoco, exactamente, Cepeda. exactamente. Urquiza... Pero ahí también le dieron un chuzazo, ¿no? Un lanzazo en el pecho. Exactamente, con una lanza lo atravesaron y fue muy grave. Afortunadamente salió... Se recuperó. Se recuperó. Un año después es elegido senador. Como ayer, las elecciones. No. Te hago esta pregunta porque no me quedó claro. Él es elegido senador a la legislatura de Buenos Aires. ¿Esto en ese momento era la provincia o era la ciudad? No me queda... 1880 es Ciudad de Buenos Aires capital. Esto es mucho antes. Esto es mucho antes. Claro, esto es en 1860, 20 años antes. O sea que era la legislatura de todo Buenos Aires. Exactamente, de lo que era la gobernación de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Pero como también es nombrado diputado al Congreso en Paraná, que se había armado justamente para modificar algunas partes de la Constitución de 1853, él renuncia como senador para hacerse cargo de la Diputación por Buenos Aires en la ciudad de Paraná. Y una vez que termina esto, es reelecto nuevamente como senador unos años después en Buenos Aires. Viene la guerra con el Paraguay, la Triple Alianza, terrible guerra, cruel guerra que sufrió nuestra región durante varios años. Y él participa también como médico militar. Ya estaba grande. Ahí, ya estaba grande, en 1864. Ya estaba cerca de los 69 años. Exactamente. Un hombre grande. Así es. Él se presenta como voluntario, no lo llaman. Y finalmente lo aceptan porque necesitaban médicos para... Es verdad, yo tenía una... Te comento a vos porque yo sé que vos sos un estudioso del tema. Él ofrece sus servicios al vicepresidente, Marcos Paz. Sí. Y Marcos Paz los toma, se los acepta, sí. Y él se va vestido de paisano con los hijos y se presenta en la línea de combate donde está nada más y nada menos que el presidente, que en ese momento era Bartolomé Mitre. Así es. Y va con su maletín de médico con todos los elementos para atender a los soldados. Sí, sí. 2 años después, durante la guerra del Paraguay, ocurre la batalla de Curupaití. Y ahí pierde la vida su hijo, Javier Francisco. Es decir, él ve morir a su hijo. 1 año después muere la esposa. Y finalmente, luego de esa muerte, regresa a Buenos Aires, renuncia a todos los cargos y el presidente Sarmiento le otorga una pensión vitalicia. Se retira. Hasta que en el año 1871 ocurre la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires y él nuevamente, voluntariamente, sale con 76 años de edad a atender pacientes de fiebre amarilla, atendiendo a un amigo de él que había enfermado, 1871, se contagia y pierde la vida. Hay en el libro, hay una frase, hay como un recorte que vos colocás, donde hay una frase de Sarmiento, sí. Haciéndole un homenaje a Muñiz, sí. Diciendo que nadie podía haber perdido la vida de la forma más acertada que la pudo haber perdido él, porque lo hacía en el ejercicio de su profesión, en el bien común,
siendo solidario con los demás, Así o sea, es. como médico. O sea, hay toda Dando muestras de la exacta, de inmensa su nivel, vocación de servicio, exactamente. aún a entrada a edad, ¿no es A cierto? entrada de edad, ¿no? Sí. Aun cuando ya teóricamente el tipo podía haber dicho, mira, ya está retirado, Sí. y sin embargo así todo, Sarmiento hace ese reconocimiento. Sí, Domingo Faustino Sarmiento, personajes polémicos, si los hay en nuestra historia, Sí. hizo una excelente obra sobre la vida de Francisco Javier Muñiz, reconociéndolo como el gran investigador argentino. La verdad que es una obra que se puede acceder, uno la busca en internet y la puede bajar, está en PDF, y la descripción que hace de toda la trayectoria de Muñiz realmente como obra es excelente. 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 ¿Y tu opinión? Personal. Más allá de lo que sacamos de los libros. Y bueno, como yo siempre digo, ¿no? Tenemos que ubicarnos en el contexto de aquella época. La época pre-bacteriológica, pre-antibiótica, en una época conflictiva, si las hubo en nuestro país, con las guerras entre federales y unitarios, la conformación de la Confederación Argentina. ¿Es verdad que le salvó la vida a Lavalle? Que había sido herido en una contienda. Él atendió a Lavalle en una de las batallas, así es. Y le salvó, dicen, que era una herida muy compleja, que nadie daba, digamos, posibilidades. Y la fortaleza física de por sí que tenía Lavalle, más la habilidad en la praxis de Muñiz, le salvaron la vida. Así dice la historia. Así dice. Y obviamente que él tuvo una vocación muy fuerte, ¿no? No solamente la de médico militar, sino la otra, la de investigador de la vida, porque ha tenido investigaciones realmente muy interesantes, no solamente los hallazgos paleontológicos, que de por sí, por eso se los reconoce en muchos lugares del mundo, el mismo Florentino Ameghino, muchos años después, reconoce la obra de Muñiz como extraordinaria por la época en que lo había llevado a cabo, pero también hace, como dije al principio, descripciones sobre la geología de la provincia de Buenos Aires, hace descripciones sobre las costumbres de los indígenas de la zona de Chascomús y de Luján, hace una descripción maravillosa del ñandú y lo compara con el avestruz africano. Sí. Es decir, la cantidad de investigaciones que lleva adelante de la naturaleza es extraordinaria. Tuvo una carta de reconocimiento muy importante del general Lucio Mansilla por su, Sí. su comportamiento en una de las batallas, no me acuerdo si fue Ituzaingó. Sí, exactamente. Y el general Lucio Mansilla, el que escribió después la excursión a los Indios Ranqueles. los indios ranqueles, hace todo un escrito destacando el valor y el sacrificio que llevó adelante Muñiz atendiendo a los heridos en esa batalla. Es exactamente así. Que aún terminada la batalla, estuvo, que no me acuerdo si eran 24, 48, 72 horas, trabajando sin parar, incansablemente, en esos hospitales de campaña y esa cosa que él tenía de esas ambulancias, ¿no? Ese SAME Sí. que creaba entre puestos. Así Bueno, la es. verdad, has elegido un buen motivo en el día de hoy. Ahora vamos a ver qué elegimos la semana que viene. Sí, digamos simplemente para cerrar con Muñiz, que obviamente se lo homenajea porque el hospital que lleva su nombre, la ex casa de aislamiento, es en reconocimiento a toda su tarea como médico. También hay un museo en Moreno sobre los hallazgos paleontológicos que lleva su nombre, y en Luján, donde él estuvo un tiempo viviendo, lo que se llamaba la Casa de la Esquina, que después se adosó a lo que es el Museo Udaondo, Museo Provincial Udaondo, hay una sala que está dedicada exclusivamente a Muñiz, que en ese lugar donde él descansó un tiempo, estuvo un tiempo con la esposa, había estado el virrey Sobemonte viviendo cuando la casa huyó. del virrey. Exactamente, la casa del virrey, donde huyó después de la primera invasión,
y también había estado detenido el almirante Beresford después de la primera invasión. Es esa misma casa. Bueno, la verdad espero que hoy les haya gustado el programa, porque la verdad es un buen bagaje de información que muchas veces no se conoce o no se accede por ahí. Digamos, esto es un trabajo también de búsqueda, que Así vos lo es. tenés en el propio libro. La semana que viene, como que tenemos que hacer la proyección para que ya vayan sabiendo con qué venimos. Y mira, venimos retrocediendo en realidad, porque hablamos de Massa, de José María Pena, ahora hablamos de Muñiz. Quedaría El protomedicato. El protomedicato, Cosme. Con no Cosme Cosme, Argerich. con Cosme Argerich. Con dos Cosme. Bueno, la semana que viene entonces vamos con el doctor Cosme Argerich. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene, Dios mediante.